mi nombre es Cecilia Iparraguerre, soy terapeuta holística y en este video te voy a hablar de un tema muy interesante para toda persona que quiera conocerse, que quiera sanarse, que quiera ir para adentro, entenderse, generar conciencia, y también para aquellos terapeutas que trabajan en esto de las terapias holísticas y complementarias. Este tema que te voy a presentar lo he dado por llamar fuerzas operantes detrás de los síntomas. Muy bien, vamos a empezar diciendo que nosotros somos seres espirituales, parte de la fuente, un ser superior que en realidad se expresa en este plano tierra de manera física. ¿Y cómo se da esa expresión? Todos los seres vivos en este plano tierra tienen una unidad mínima que es el átomo. Este átomo, de acuerdo a lo que dice la física, es una unidad mínima que se mueve permanentemente. Es la condición entonces de la existencia física, el movimiento constante. A esto nos referimos muchas veces los que trabajamos en este tipo de terapias respecto de que todo es vibración. Y sí, claramente todo es vibración porque todo está compuesto por estos átomos que presentan este movimiento. Ahora, como todo es vibración, todo vibra, todo genera también información. Nosotros somos seres que permanentemente estamos generando información. Información física, información mental, información emocional, pero todo el tiempo estamos generando información, ¿sí? Muy bien, en segundo lugar, decirte que todas las culturas a lo largo de toda la existencia de los seres humanos han hablado siempre de la existencia de un Dios. Ese Dios puede tener el nombre que quieras, no importa acá en qué creas y en qué no creas, pero claramente todos los seres humanos que han decidido incurrir en el conocimiento del propio ser y de la vida misma han llegado a la conclusión de la existencia de una fuerza divina superior que nos hila, una fuerza divina que nos guía, que nos une y que nos da la vida. Entonces, vamos a partir un poco de esta idea, ¿no? En primer lugar, de que nuestra existencia es física y por lo tanto estamos todo el tiempo vibrando y generando información. Y por otro lado, la existencia de esta fuerza divina que nos hila, que nos une y que nos está todo el tiempo guiando y uniendo a aquello que nos debe unir. Entonces, desde la biodescodificación consideramos que los síntomas en realidad son respuestas biológicas que da nuestro cuerpo ante determinada información. ¿Sí? Entonces vamos a abrir un poco este tema. Nuestro ser vino a cumplir con ciertas condiciones de este plano y una de las condiciones de este plano es tender permanentemente a la búsqueda de equilibrio, ¿sí? Y tender permanentemente a la coherencia. No pueden convivir dentro nuestro por mucho tiempo ni desequilibrios extremos ni incoherencias. Entonces, ¿qué es la enfermedad desde esta mirada holística complementaria y principalmente desde la biodescodificación? Es una respuesta generada por nuestro cerebro ante alguna situación de incoherencia o alguna situación de desequilibrio. Ahora, esa incoherencia o ese desequilibrio puede darse en el orden de mi ser individual, por ejemplo. Puede darse en el orden de mi ser físico respecto de mi mente o mi mente respecto de mi emoción. Pero también puede darse o puede originarse en sentidos de otros aspectos más que nos hace también o nos influyen también como seres, como puede ser, por ejemplo, el aspecto genealógico, todo lo que atraviesa mi familia, la historia de mi familia, o puede ser también el aspecto de vidas pasadas. Entonces, cuando hablamos de fuerzas operantes, justamente vamos a hablar de todas esas fuerzas o de todos esos orígenes que van a hacer que yo padezca de una enfermedad y no de otra, que pase por una situación y no por otra. Entonces, vamos a decir que
en este plano físico todo es vibración, que nuestro ser es información permanentemente, que esta información y este ser está comandado por un orden divino, por un Dios o por una inteligencia superior que nos hila y nos da coherencia, ¿sí? Y que está todo el tiempo regulando nuestra existencia, ¿sí? Entonces, el síntoma, ¿qué es? Es una expresión de nuestro ser, es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para denotar cierta información y para denotar que hay una cierta incoherencia o que hay una cierta inconsistencia en mi ser. Hay una regla que no se está respetando, hay una norma o algo que debería ser que no está haciendo, ¿sí? Cuando esto sucede, una de las formas que tiene nuestro ser de expresarlo y de sacarlo afuera es a través del síntoma. Este síntoma puede ser un síntoma psíquico, por ejemplo, una fobia o una repetición. Y también puede ser un síntoma físico, una enfermedad, ¿sí? Algo que nos sucede a nivel cuerpo, ¿sí? Entonces, el síntoma será toda expresión que denotará información subyacente. El síntoma siempre me va a estar queriendo mostrar algo, como una construcción que pretende generar conciencia sobre algo que hasta acá está oculto. Nuestro cerebro es un cerebro triuno. ¿A qué nos referimos con cerebro triuno? A que es un cerebro que en realidad va evolucionando al igual que el ser humano. Por supuesto, a lo largo de todo nuestro proceso evolutivo como seres humanos, nuestro cerebro se fue desarrollando y fue creando capas cada vez más inteligentes, más elaboradas respecto de un cerebro más primitivo. No es lo mismo el cerebro que tenemos hoy que el cerebro que tenía el hombre de las cavernas, ¿sí? Entonces, esta teoría del cerebro triuno, ¿qué es lo que presenta como idea? Que nuestro cerebro tiene 3 capas. Una primera capa, que es la capa más reptiliana, que es el cerebro más primitivo, y este cerebro más primitivo es el que guarda las memorias más antiguas, porque es el cerebro que vivió con el ser humano a lo largo de toda su evolución, ¿sí? Ahora, este cerebro, por supuesto, como está mucho más evolucionado, porque ha tenido mucho más desarrollo a lo largo del tiempo, es un cerebro cuya respuesta va a ser mucho más rápida que cualquiera de los otros 2 cerebros, ¿sí? En el proceso evolutivo se genera un segundo cerebro, que es el límbico, que es el cerebro que tiene que ver más con cuestiones emocionales, con el aprendizaje. Es un cerebro que surge en un momento evolutivo posterior y que se conecta con esto, ¿no? Con esto de la memoria, del aprender y de las emociones. Este cerebro tiene una capacidad de respuesta más lenta que el cerebro primitivo, que el cerebro reptiliano, ¿sí? El cerebro primitivo y reptiliano es el que aboga por la supervivencia, es ese que va a generar una reacción rápida ante cualquier riesgo de vida. El cerebro límbico o emocional es un cerebro un poco más lento y su reacción no va a ser la huida o la pelea, como en el caso del reptiliano, sino que va a ser recurrir a un mecanismo, digamos, que incluye lo físico, pero que también incluye lo energético, que es la reacción emocional. El tercer cerebro, que es el neocórtex, es un cerebro mucho más nuevo, que se elabora mucho más adelante en el proceso evolutivo del ser humano, y es un cerebro que genera respuestas más lentas, pero también más elaboradas y más inteligentes. Entonces, pongamos un ejemplo para explicar esto de los 3 cerebros. Supongamos que yo voy caminando por la calle tranquilamente volviendo a mi casa después de trabajar y de golpe me sale un hombre de los arbustos y pone un arma en la cabeza y me dice que le entregue todas mis cosas. Automáticamente mi cerebro va a reaccionar, ¿sí? Va a generar una alerta. Yo entro en estrés y el cerebro responde a este estrés elaborando respuestas. El tema es que ahí ¿qué variable va a ser la que va a condicionar la respuesta? Por supuesto que la variable tiempo.
automáticamente el cerebro reptiliano o primitivo va a tender a dar una respuesta rápida, ya, reacción, porque si no este tipo me mata, ¿sí? Entonces, en ese momento es donde yo puedo llegar a generar alguna reacción de pelea, o puedo llegar a generar una reacción de huida y salir corriendo, o puedo llegar a generar una reacción de directamente congelarme y no poder responder, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo genero esta reacción, que es una reacción impulsiva, la primera respuesta de mi cerebro que va a tender a protegerme para que sobreviva, ¿sí? Pero automáticamente va a sucumbir una segunda respuesta, un poco más lenta y posterior, pero que va a aparecer ahí en ese momento. Y es la respuesta del cerebro límbico. Es una respuesta más de tipo emocional. Entonces puede ser que empiece a temblar, que empiece a sentir miedo, o que me largue a llorar, o que le empiece a rogar, ¿sí? Es una respuesta más lenta que la anterior, pero que me va a poner en contacto con mis emociones, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos la respuesta del neocórtex, que por lo general suele aparecer después que atravieso esa situación o después de las respuestas de los otros dos cerebros. Entonces, una respuesta del neocórtex, por ejemplo, podría ser: espera, ¿qué te parece? Te doy el celular, te doy la billetera, pero no me saques esto que son mis papeles de trabajo. O ¿por qué no me acompañás a un cajero y te doy todo lo que tengo? Pero por favor, déjame las llaves del auto y de la casa. Bueno, esta cuestión más inteligente, ¿no? Esto más de negociación, esto más de mirar el arma y decir: flaco, no tenés balas. O sea, una reacción un poquito más elaborada, que por supuesto va a ser mucho más lenta que las otras dos. Entonces, este cerebro, imagínense la complejidad que tiene. De la misma manera que es así tan complejo y que da tantas respuestas ante determinados estímulos, guarda permanentemente nuestras memorias, ¿sí? Entonces, yo voy a tener almacenado en ese cerebro, sobre todo en ese cerebro límbico, respuestas o reacciones o mecanismos que me van a servir para sobrevivir, o que me van a servir para denotar aquello que no está siendo lo mejor para mí en mi ser, ¿sí? Entonces, el síntoma se presenta como uno de los tipos de respuestas que da el cerebro, y sobre todo el cerebro primitivo, ¿sí? Entonces, si yo guardo memorias de aquel hombre de las cavernas, pero también de toda la evolución de la humanidad, pero también de mis vidas pasadas, y también del árbol genealógico, y también de todo lo que atravesé en esta vida, podríamos decir entonces que el síntoma es una construcción muy compleja detrás del cual operan un montón de fuerzas, y no solamente una cuestión física, ambiental o social, o alguna cuestión como pone ahora en el tapete la biodescodificación, que tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Cuando hablamos de fuerzas operantes, vamos a decir que hay muchas más fuerzas operando detrás de aquello que nos pasa, que no solamente tiene que ver con lo físico y ahora lo emocional, sino que va a responder, un mismo síntoma va a responder a un montón de otras cuestiones más, ¿sí? Lo que va a buscar siempre mi síntoma es hacerme denotar algo. Por eso los que trabajamos en biodescodificación, en realidad abrazamos las enfermedades y las tomamos como una punta de ovillo con la cual vamos a trabajar para ir más adentro de este ser y procurar que encuentre cuáles son estas incoherencias para que ese síntoma, esa respuesta biológica, ya no sea necesaria, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en holística consideramos a los seres y a todo lo que a ellos refiere como multidimensional.
Nuestra constitución asemeja a la de un dado. Nosotros somos como un dado y tenemos varios lados, digamos, tenemos varios aspectos. Y esos aspectos van a estar todo el tiempo atravesándose unos a otros. Yo no me puedo separar de la cuestión cultural y ser una Cecilia enajenada de la cultura, por ejemplo, o de mi aspecto emocional y que eso no me influya en nada, sino que permanentemente todos los aspectos o todas estas fuerzas van a operar para que yo sea la Cecilia que soy y para que los síntomas que tengo tengan la intensidad o tengan las características que los síntomas tienen, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de cuáles son estas fuerzas, ¿sí? ¿Qué hay detrás de un síntoma? En este caso físico, podríamos plantear, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer en el pulmón, ¿sí? Podemos poner como un ejemplo para traer un poco a la mesa esto de las fuerzas operantes detrás de los síntomas. Entonces vamos a poner a una persona que tiene un tumor, un cáncer en los pulmones. Entonces, vamos a empezar a hablar de cuáles son estas fuerzas, pero antes de eso me gustaría también aclarar algo. No solamente va a haber una multiplicidad de cuestiones que van a estar forzando a que un síntoma sea, sino que cada fuerza va a tener un grado mayor o menor de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces un mismo síntoma puede tener una base, una raíz, una causa en lo genealógico, por ejemplo, para una persona, y entonces podríamos decir que María tiene este cáncer de pulmón a los 50 años, pero su madre también tuvo un cáncer a los 50. Y cuando miramos su árbol, su abuela también tuvo un cáncer a los 50. Entonces podríamos decir ahí que la fuerza operante detrás del cáncer de María, la fuerza genealógica, es una fuerza que está operando de manera muy fuerte, ya que María está repitiendo el mismo patrón que repiten su madre y su abuela, ¿sí? Esto un poco hace, digamos, esto del grado con el que una fuerza opera o no opera detrás de un síntoma, hace que muchas veces las terapias holísticas funcionan y otras veces no funcionan. Entonces muchas veces yo aplico biodescodificación, por ejemplo, en una persona con algún padecimiento y esa persona toma conciencia y básicamente lo resuelve a cero, y otras veces aplicando las mismas técnicas y las mismas herramientas no llegue al mismo puerto, la persona reduzca mínimamente sus síntomas o directamente no encuentre ningún resultado. Esto tiene que ver justamente con el grado. Muchas veces una fuerza opera en la mayoría, digamos, de la causa de ese síntoma, y otras veces para otra persona con el mismo cáncer o con el mismo padecimiento, el mismo síntoma, la causa es totalmente distinta. Entonces por eso no siempre las terapias tienen el mismo resultado entre una persona u otra. Bueno, vamos a empezar a hablar de estas fuerzas. ¿Cuáles son estas fuerzas operantes detrás de los síntomas? En primer lugar vamos a nombrar a la fuerza astral. ¿Qué es la fuerza astral o el aspecto astral de los seres? Nosotros somos, como decíamos, somos seres que encarnamos en esta vida para hacer un proceso evolutivo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros encarnamos en esta vida, tomamos una cierta configuración que va a hacer que seamos de determinada manera para que logremos lo que vinimos a lograr. Entonces, si yo vine a constituirme como una mujer con mucha fuerza femenina, por ejemplo, lo más probable es que llegue a esta vida con un montón de energías masculinas que voy a tener que ir trabajando para forjar esa evolución, ese aprendizaje que vine a forjar. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi ser es un ser físico, pero es un ser que tiene un montón de otros aspectos. Y uno de esos aspectos es el aspecto astral. No solamente lo tenemos nosotros, porque nosotros somos un todo similar, exacto, a el todo universal.
Entonces, a nivel universal también funciona de la misma manera, ¿sí? Nosotros como ser individual tenemos un aspecto astral y el todo también tiene un aspecto astral. Entonces, cuando yo voy a encarnar a esta vida, dependiendo de lo que yo necesite como configuración para lo que vengo a trabajar, voy a adquirir algunas energías que se encuentran en el astral que van a pasar a ser parte constitutiva de mi astral. Entonces, por ejemplo, puede ser que para cumplir mi misión de vida sea conveniente que a mí me gusten los instrumentos musicales, por ejemplo. Entonces, antes de conformarme como el ser que voy a encarnar acá, mi aspecto astral va a tomar características o energías de gusto por los instrumentos musicales. Lo mismo pasa con otras energías que por ahí no son, no sé, tan positivas, digamos, y que pueda adquirir, por ejemplo, el gusto por las adicciones, por las perversiones, por ejemplo, ¿sí? Todo eso hace al aspecto astral. La herramienta por excelencia que trabaja en este aspecto astral, quitando aquellas energías que no son positivas para mí, como por ejemplo larvas energéticas o magias, ojeos, que también son energías que se plasman, van y vienen de nuestro aspecto astral, es el péndulo hebreo, que es una herramienta que sirve para detectar estas energías nocivas y limpiarlas y sacarlas. Otro aspecto u otra fuerza operante detrás de los síntomas es el aspecto cósmico. ¿Qué es el aspecto cósmico? ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente a lo que nos muestra, por ejemplo, herramientas como la astrología. ¿Cómo estaba la Tierra a nivel cósmico al momento de mi nacimiento? No es lo mismo que yo tenga tendencia a cierta enfermedad porque soy de Cáncer que a cierta enfermedad porque soy de Capricornio, ¿sí? Aunque parezca una pavada e información de relleno de los diarios, la astrología nos dice un montón de cosas respecto de nuestra configuración como seres. Incluso nos dice a qué enfermedades somos tendientes y a qué enfermedades no, porque eso también tiene que ver con la configuración de nuestro ser. Entonces, el aspecto cósmico es muy importante porque me va a determinar o a predeterminar como una persona con ciertas características y no como una persona con ciertas otras, ¿sí? Por eso somos tan diferentes. Entonces hablamos de aquello que adquiero, de lo astral cuando encarno y el aspecto cósmico que va a ser la influencia de los planetas y del lugar y del horario donde nací y que me va a acompañar a lo largo de toda la vida. Un tercer aspecto o una tercera fuerza, en esto del aspecto cósmico no solamente la astrología mira un poco esta configuración, sino también enneagrama, sincronario maya, la numerología, son todas herramientas que nos permiten mirar nuestra configuración como seres, ¿sí? Bueno, el tercer aspecto o la tercera fuerza operante detrás de los síntomas es el aspecto más de tipo sociológico, cultural o ambiental. Este aspecto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con el espacio en el que vivo, si es húmedo, si es más seco, tiene que ver con lo que se consume en este espacio, con la disponibilidad del agua, con el ambiente, la contaminación ambiental, el aire que respiro, tiene que ver con todos esos factores que por supuesto nos afectan físicamente, ¿no? No es lo mismo respirar un aire puro de montaña que respirar en el medio de una ciudad totalmente contaminada. Entonces, obviamente que estos aspectos también son fuerzas que van a operar detrás de los síntomas que tengo. El tema es que son fuerzas que por ahí están sobredimensionadas y que no prestan atención, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces no se presta atención a otros aspectos que también van a influir detrás de los síntomas. Entonces, si yo tengo alguna cuestión, alguna enfermedad, lo primero que me van a mandar a hacer es a regular mi dieta o a tomar más líquido, a mover mi cuerpo, todas cuestiones más relacionadas con lo físico, con esto ambiental, con esto cultural, que por supuesto tiene toda su validez y su razón de ser, pero que no es todo, ¿sí? Por eso estamos hablando de este tema. Bueno, el aspecto mental, que es
también un aspecto que también se ha sobrevalorado porque hay disciplinas como la psicología, la psiquiatría que van, o el coaching también, que van directamente a este aspecto mental con sus valiosísimas herramientas, pero que muchas veces también no tienen en cuenta otras cuestiones. Entonces, ¿qué es este aspecto mental? Y básicamente yo nazco con una mente vacía, yo no sé nada, pero después empiezo a pasar por un proceso de socialización en el que voy adquiriendo ideas, voy realizando construcciones mentales y estas construcciones mentales por supuesto me van a llevar a que piense o crea determinadas cosas a diferencia de otras personas que van a pensar y creer determinadas otras. El tema es que nuestra máquina mental es una máquina impresionante, valiosísima y creadora de realidades. Entonces nuestra mente puede ser muy tremenda, digamos, si mis pensamientos están asociados a cierto nivel de vibración, ¿no? Si yo todo el tiempo estoy creando pensamientos negativos, eso va a ser una influencia muy grande para mis padecimientos, ¿no? Por eso está comprobado ya como el cáncer, por ejemplo, se recupera mucho mejor el paciente cuando tiene una actitud positiva y pensamientos positivos y esperanza, digamos, a diferencia de un paciente que no, que directamente ya ve la muerte como algo inevitable, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy importante el aspecto mental, el aspecto simbólico, que tiene que ver con ideas, con instantes del ser humano, que se desarrolla a lo largo de las vivencias de la vida y de la educación y la interacción humana familiar. O sea, es todo aquello que yo adquiero cuando crezco en mi familia, pero también todo lo que adquiero a lo largo de caminar la vida, ¿no? No solamente en la familia. Bueno, otro aspecto muy importante, y estamos comprobando cada vez más la fuerza que hace detrás de todo lo que nos pasa, es el aspecto genealógico. Algunas herramientas que trabajan el aspecto genealógico: las constelaciones familiares, la biodescodificación, la genealogía, el chamanismo. No es raro que estas herramientas salgan cada vez con más fuerzas y logren cada vez más buenos objetivos en los seres, y tiene que ver con que la genealogía hace estragos en nosotros. Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto y trabajar nuestro árbol, conocerlo, conocer los padecimientos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ir a fondo con esa información, saber de qué se enfermaron, cómo se relacionaron, qué trabajo tenían. Todo eso es información valiosísima que cuando uno da sentido, entiende que en realidad padece un montón de cuestiones desde ese lugar, desde el lugar de la repetición de padecimientos de mi árbol genealógico. Entonces es muy importante, cuando uno quiere trabajar en sí mismo, evolucionarse y sanarse, ir por este aspecto genealógico. Bueno, otra de las fuerzas es lo emocional, por supuesto, una fuerza muy importante en todo lo que tenga que ver con las enfermedades, porque toda emoción va a ser mucha causa en las enfermedades, en la generación de ciertos síntomas. Entonces, esto también es algo a tener como a prestar mucha atención al trabajo en las emociones. Herramientas con las que puedo trabajar las emociones. Todo lo que sea herramienta energética favorece la emoción, como el reiki, la meditación, la gemoterapia, la radiestesia. Y después hay dos herramientas por excelencia, digamos, para trabajar lo emocional, que una es la biodescodificación y la otra es flores de Bach, o todas las terapias florales, ¿sí? Porque la flor se prepara, digamos, o sea, los preparados son del extracto floral, y ese extracto floral tiene influencia directa sobre la vibración de la emoción. Entonces tiene la capacidad de modificarla. Así que son dos terapias geniales para trabajar en lo emocional. El aspecto de vidas pasadas, un aspecto en el que se dudó durante mucho tiempo, pero que cada vez sale más a la luz, la importancia de revisar también esta memoria, esta parte de mi ser, porque nosotros generamos todo el tiempo información, y esa información provoca un impacto en el universo y eso me vuelve.
lo que típicamente se habla de karma y de dharma, ¿no? Pero que obviamente no lo vamos a ahondar acá, pero sí es importante conocer las vidas, saber más o menos de dónde vengo, porque muchas veces las cosas que nos suceden tienen que ver con cuestiones karmáticas, ¿sí? La energía que yo haya generado en otras vidas, los pactos, los acuerdos de alma, ¿cómo es que se dice? Bueno, todo lo que yo haya generado en vidas pasadas queda grabado en la esencia de mi ser. Y cuando yo encarno en otra vida, encarno con la influencia de eso que quedó grabado. Entonces, está muy bueno conocerlo. Ahora, hay que tener respeto por el conocimiento de las vidas pasadas, porque muchas veces no podemos ni con esta vida y andar abriendo vidas pasadas, tampoco es muy positivo. Pero cuando yo voy a trabajar puntualmente en un síntoma, es bueno entender que en vidas pasadas puedo haber generado alguna energía por la cual hoy este síntoma se presenta como una manera de paliar o de devolver a aquello que generé, ¿sí? Bueno, otra, el aspecto espiritual o álmico, por supuesto, ¿no? Esto como última fuerza, el aspecto espiritual o álmico. Nosotros somos un alma que pacta venir a esta tierra y en ese pacto por venir a esta tierra elegimos las circunstancias por las que vamos a transitar, aquellas cuestiones que vamos a atravesar, porque consideramos que esas situaciones o que esas circunstancias van a despertar en nosotros cierto aprendizaje. Entonces esto también está bueno entenderlo, porque somos responsables de las cosas que nos pasan. Las cosas no nos vienen de alguien más que nos deposita esta cuestión ingratamente y sin que nosotros tengamos ninguna responsabilidad. Por el contrario, nuestra alma pacta cuál va a ser el tránsito por esta vida y muchas veces el tránsito es positivo en pos del aprendizaje y en pos de ese aprendizaje muchas veces los síntomas son una buena manera de generarlo. Así que bueno, espero que esto te sirva, que te sume, espero que esté claro. Podés comunicarte a mis vías cuando quieras para despejar cualquier tipo de dudas, pero está bueno que empieces a ver todo aquello que te pasa con la complejidad que tiene, ¿sí? No hay una sola terapia, un solo abordaje que vaya a darte el resultado completo. Ni la medicina ni la psicología, pero tampoco las complementarias. No es sí o sí biodescodificando o con el Reiki o con el yoga, sino que por lo general es múltiple la cantidad de fuerzas que se mueven detrás de lo que te pasa. Entonces, si querés ser asertivo y dar una buena respuesta o una solución definitiva a esto que te pasa, deberías ir con esta mirada a buscar la ayuda, digamos, y buscarla en varios lugares y desde varios abordajes, porque de esto se trata lo que nos pasa, ¿no? De una complejidad enorme, producto de un Dios que no puede ser tan sabio. Te mando un beso enorme, espero que te haya servido, espero haber sido clara y si no lo fui, por favor no dejes de consultar a mis vías de comunicación. Beso.